espiritualmente, porque es muy importante este alimento espiritual. Sí, amén. Que dijo nuestro Señor Jesucristo a la multitud: trabajad por el alimento que a vida eterna lleva. ¿Y qué fue lo que les dijo la otra? Que no, ¿cómo le dijo ese versículo que dice por ahí? Deja ver si puedo quitar este de aquí, a ver si no. Ok, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. ¿Sí lo tiene por ahí o no lo tienen? San Mateo, ¿qué? Aleluya. Mientras lo buscan, yo busco mis citas aquí. Hermanos, todos sean bienvenidos. Que Dios los bendiga grandemente. Me alegra que todos estemos aquí felices y contentos. Le agradezco a Dios por mi esposa, por mis hijos. Y hablando de hijos, pues allá está mi hija, Ira. Que Dios la bendiga, me acompañó hoy. Y esta pareja también que nos acompaña hoy otra vez, que Dios los bendiga. Es mi hijo. Sí, yo sé. Y mi nuera. Yo sé, el domingo vinieron, aquí estuvieron. Gracias a Dios. Mande. San Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Efectivamente, y por eso estamos aquí, hermanos, por la comida que a vida eterna lleva. Aleluya. Porque esa es la mejor. Amén. Esa es la que nos conviene, esa es la que nos edifica, esa es la que nos cambia, esa es la que nos fortalece para seguir adelante. Gloria a Dios, aleluya. Así es que, hermanos, antes de comenzar vamos a orar. Ayúdenme a orar en esta tarde para traer este estudio maravilloso. Padre santísimo y poderoso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, nos presentamos delante de tu santa presencia en esta hora, Señor, para pedirte, Señor, que tengas piedad y misericordia de nosotros y nos alimentes espiritualmente con tu santa palabra, agradeciéndote por este día maravilloso que nos has regalado y por la lluvia que has dejado caer sobre la tierra, porque eso es vida para todos nosotros, Señor. Te agradecemos por todos los bienes con que nos has rodeado hasta el día de hoy. Te agradecemos por nuestra familia. Bendícela, Señor, y prospérala en conocimiento y sabiduría. Te rogamos por aquellos que están lejos, fuera de tu voluntad por el momento, para que vengan a tu presencia y conozcan y sepan los planes que tienes para cada uno de nosotros, y conozcan también tu misericordia y tu piedad y lo que tienes para cada uno de nosotros, que es la vida eterna en Cristo nuestro Señor. Porque para todos es la promesa, para los que están cerca y los que están lejos. Aleluya, gloria a Dios. Y en esta tarde, Señor, estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra. Que sea el Espíritu Santo quien hable por medio de tu siervo. Que no sea sabiduría humana, sino la espiritual. Porque esa palabra es la que edifica, la que instruye a cada uno de nosotros. Por lo tanto, Señor, te pido que bendigas a tu siervo aquí presente y dale toda palabra, sabiduría y revelación y facilidad para exponer este tema. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pueden tomar su asiento, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Espero hoy no tomar mucho tiempo. El domingo pasado tomé mucho tiempo, pero fue un tema muy extenso. Es que esos temas, por eso mismo, muchas veces no se pueden tocar en un servicio corto. Son para conferencias de 2-3 horas. Y de eso que era poquita gente la que había. Cuando está lleno el lugar, hay muchas más preguntas, porque hay más pueblo y muchos preguntan y se alarga más el tiempo. Pero gracias a Dios salimos victoriosos, todo estuvo bien. Hice a un lado los estudios que tenía para traer ese tema y hoy traigo la continuación. El tema de hoy le puse la gran tribulación.
Tengo la primera y segunda parte que estaré trayendo el próximo domingo. Nosotros, hasta el día de hoy, amada familia, muchos de nosotros, Oyuki, bienvenida, y María, ¿va? Si no me equivoco, ya ni me acuerdo, pero ahí están las hermanas. Gracias, gracias por venir. Que Dios las bendiga. Muchos de nosotros sabemos, hermanos, conocemos o nos hemos dado cuenta que hay muchos videos, hay muchos comentarios acerca de la gran tribulación, donde dicen que cuando oyen de guerras, luego empiezan a decir, ¿acaso será la guerra de Gog y Magog? Otros dicen, ya viene el fin del mundo. Otros dicen, la gran tribulación ya pasó, ya viene, ya está aquí. Y en fin, como que está bien esos comentarios, pero el problema es de que se adelantan a muchos acontecimientos. Se adelantan a muchos acontecimientos conforme a lo que está escrito en las Santas Escrituras. Y en esta tarde, hermanos, vamos, si tienen un comentario, háganlo, o alguna pregunta, la pueden hacer. Porque este tema va a estar muy interesante en este día. La gran tribulación, San Mateo capítulo 24. Vamos a comenzar ahí. Es un versículo muy interesante donde habla de los fines, del fin de la iglesia, del fin del mundo y de tantas cosas que van a suceder hoy en día en el mundo. San Mateo capítulo 24, versículo 3, vamos a estar comenzando ahí. Dice la palabra de Dios: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Miren, aquí hay un problema tremendo. Aquí hay un problema tremendo para toda la iglesia. Punto número 1 que menciona el Señor, dice: mirad que nadie los engañe. Fíjense bien, versículo 4 dice: mirad que nadie los engañe. Versículo 5 dice: porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. ¿Y qué dice? Y a muchos engañarán. Fíjense bien lo que dice la palabra. Yo no sé si vaya a engañar estos falsos cristos, vayan a engañar a gente que no conoce la palabra, o vayan a engañar a gente que ya conoce, o pueblo de Dios. Pero yo pienso que es pueblo de Dios, porque el Señor le está hablando a sus discípulos. Van a venir muchos falsos cristos y van a engañar a muchos. Fíjense bien. Ahora bien, vamos a seguir estudiando. Versículo 6 dice: y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. ¿Qué quiere decir turbéis? Hace unos estudios atrás parece que investigamos esa palabra de turbéis. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No se entristezcan. Turbéis, ¿sé lo que quiere decir más o menos por ahí? No se entristezcan, no tengan miedo, no tengan temor, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 7. Perdón, sí.
El Señor Jesús le habla estaba hablando a sus discípulos, ¿verdad? Dice, pero no os turbéis. Sí. Le está diciendo, no se turbe. No se turbe vuestro corazón. Ok, no os turbéis, está hablando de que la palabra turbar está hablando de no se perturben, no se agiten, no se desequilibren. Se desanimen, no se entristezcan. No hay una palabra desequilibrar. Como no se desbalancen. Ok. Como si ya estás firme. Si cuando mires estas cosas, no te No desbalances. se muevan. No se muevan, no te desbalances. No pierdan el equilibrio. Exacto, eso. Ok. Ya. Efectivamente. No se pierdan el equilibrio emocionalmente, ¿verdad? Efectivamente. En el corazón o el alma. Ok. Sino que debemos de mantenernos firmes. Firmes para seguir adelante. Ok. Hoy en día se escuchan de guerras por diferentes partes y rumores de guerras. Eso lo sabemos. Y hay mucha gente, compañeros de trabajo, que a veces escuchamos hablar que entran en pánico, entran en miedo porque dicen que ya es el fin del mundo. Y yo les digo, tranquilo, no se preocupen. Eso todavía no es el fin del mundo. Dice, pero no estás viendo y te ves bien tranquilo. Es que le digo, si ustedes conocieran las profecías o la palabra de Dios, lo que dice que todo esto va a venir, no estarían preocupados. Así es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. ¿Alguien tiene una idea o alguien sabe lo que significa pestes? ¿Mandé? No. Peste significa enfermedad contagiosa y grave que causa gran mortandad. COVID-19. Eso es lo que significa peste. ¿Se acuerdan del COVID que acaba de pasar? Según que era muy contagiosa también. Y hubo pánico, hubo contaminación acerca de ese evento. Se dice que hubo muchos muertos en diferentes partes y que muchos no fueron enterrados. Y eso causó grande pestilencia por todos lados. Entonces dice que va a haber toda clase de pestes y hambres. Sabemos que hay muchos lugares donde hay guerras, especialmente que hay mucha necesidad de comida. Incluso parece que México apenas había mandado alimentos para la franja de Gaza, por allá por Israel, y fueron tomados prisioneros los que llevaron comida. Estuvieron peleando por esas personas para que Israel regresara a esas personas a México. Porque para allá, por motivos de la guerra, no hay alimento. Y muchos niños mueren por falta de alimento. Adultos y grandes. Entonces va a haber hambres, dice, terremotos en diferentes lugares. Ahora bien, dice la palabra de Dios. Vamos a seguir estudiando. Y todo esto será principio de dolores. Entonces dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Fíjense bien, ahí menciona tribulación. Es una tribulación por la que vamos a pasar. Pero esta tribulación, algunos van a pasar como ya está pasando en diferentes partes, donde están expulsando a todo el cristianismo y algunos los están matando. Y hay persecución a causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Fíjense bien.
muchos resbalarán. ¿Qué dijo la palabra de nuestro pastor ahorita? ¿Cuál fue la palabra que dijo? Que no resbalen o que se mantengan firmes. No se desequilibren. ¿Verdad? No pierdan el equilibrio. Dice, pero dice la palabra que muchos perderán ese equilibrio, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerá. ¿Por qué va a pasar esto? Por la persecución que va a haber contra el cristiano, y muchos van a negar al Señor. Y van a decir, ¿sabes qué? Yo no soy cristiano, pero mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi vecino sí son cristianos. Y uno, por salvarse de la ejecución del enemigo, entregará a su prójimo. Quiere decir que va a estar un poco pesado el terror en ese tiempo. Va a haber dolor, hermanos, va a haber llanto, sufrimiento. Ahorita vamos a entrar más para adelante. Fíjense bien. Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y, ¿qué dice? Engañarán a muchos. Es la segunda palabra que está escrita aquí. Porque dice en el versículo 5 que se levantarán falsos cristos y engañarán a muchos. Primer aviso. Segundo aviso dice que se levantarán falsos profetas y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, aquí cada versículo que va hablando el Señor, como que va menguando el número de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Cada palabra del Señor como que va menguando. Si eran 1000, cayeron 100. Dice otro versículo, caen otros 100 y la iglesia se va haciendo menos. Está tremendo. Dice la palabra de Dios, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Se oye fácil, ¿ah? Se oye fácil mantenerse firme hasta el final, hasta ahorita posiblemente, hasta ahí donde vamos posiblemente todavía las cosas las podríamos soportar, podríamos esquivarla, podríamos salir victoriosos, pero viene los siguientes versículos más fuertes, viene lo peor todavía. Porque la palabra de Dios dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y mucha gente hablan de este fin, que cuando se termine de evangelizar, se acabará el mundo. Es el fin del mundo. Pero aquí la palabra de Dios o el maestro no está hablando del fin del mundo. Está hablando del fin del evangelio en todo el mundo, y está hablando el fin de la iglesia aquí en la tierra. Está hablando de eso. Entonces ya cuando se termina de evangelizar, ya la iglesia no tiene nada que hacer aquí. Es como cuando uno se prepara para venir al servicio, se prepara con anticipación, y cuando ve que todavía faltan 5 minutos, 10 minutos para venir, se dice, todavía me falta tiempo, me quedo en la casa todavía unos 5 minutos para irme al servicio. Pero ya está listo, ya está preparado, solamente está esperando que se llegue la hora para venirse el servicio. Entonces, cuando termine el evangelio por todo el mundo, también la iglesia ya va a estar lista, ya va a estar preparada para recibir al que viene entre las nubes.
Aleluya, gloria a Dios. Pero mientras lo esperamos, van a estar sucediendo, nos van a traer correteando por todos lados. No va a ser fácil. La espera, no vamos a estar bien tranquilos esperando al maestro. Posiblemente algunos estemos escondidos, tratando de escapar. Ahora bien, dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Alguien que vaya rapidito ahí, Apocalipsis 12:14. Miren, cuando aquel inicuo tome el lugar que no le corresponde, entonces el pueblo de Dios, los convertidos al cristianismo, ellos van a saber que ese no es el Mesías que están esperando. Porque la Escritura dice que nuestro Mesías vendrá entre las nubes y no llegará a un templo hecho de carne, hecho de mano. Pero este va a llegar y se sentará en el trono, en el templo. Por eso cuando los judíos convertidos al cristianismo, les dice el Señor, cuando vean eso, huyan a los montes. ¿A dónde? Dice, Apocalipsis capítulo 12:14, dice, y se le dieron a la mujer. ¿Cómo se le llama a la iglesia? ¿Hombre o mujer? Mujer. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila. ¿Para qué? Volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por ¿cuánto? Por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Saben lo que es eso? Un tiempo es un año. 2 tiempos son 2 años, van 3 años. Y la mitad de un tiempo es medio año. Son 3 años y medio en los que el pueblo de Israel tiene que salir de ahí e irse a refugiar al monte, donde tiene lugar preparado. Mientras en la ciudad se está llevando una gran masacre. Y no solamente allá, sino en todo el mundo. La persecución al cristianismo. Gloria a Dios, aleluya. Ahora bien, versículo 17. El que esté en la azotea, dice, no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás para tomar su capa. Fíjense bien, por eso ahí dice que tiene que irse al desierto, al monte, donde será sustentada la mujer que es la iglesia, el pueblo de Dios. El Señor de antemano le preparó un lugar para protegerla. Pero no bajen a la ciudad, no entren por ninguna razón y motivo. No entren. Ahora bien, viene lo tremendo. Entonces dice, versículo 18, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. El 19, mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Fíjense bien lo que viene. Por eso mucha gente habla de la gran tribulación. Pero esta gran tribulación, hermanos, va a suceder si desafortunadamente el enemigo llegara a tomar posesión en día de invierno o en día de reposo. Pero aquí hay una
advertencia de nuestro Señor Jesucristo, que oremos, clamemos, supliquemos y que pidamos al Señor para que el enemigo no tome posesión en invierno o en día de reposo. Porque si Él lo hace en esos días, hermanos, dice que esta gran tribulación va a ser única, como nunca se ha hecho, y nunca habrá otra igual. Hermano, perdón, pero la gran tribulación nada tiene que ver con el pueblo santo de Dios que ya se fue al cielo. ¿Con qué? Todavía no. Le va a tocar a la iglesia. Le va a tocar a la iglesia. Miren, por eso el Señor dice que pidamos. Ahorita más abajo vamos a seguir viendo más versículos donde dice, bueno, vamos a leerlo, donde dice que va a cortar los días. Va a cortar los días. A ver, vamos a seguir leyendo. 21, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces la iglesia, mira, fíjense bien cómo van a estar las cosas. Va a ser una tribulación leve que todavía podríamos soportar o pasar los primeros 3 años y medio del enemigo. Sencilla, una tribulación sencilla le ponemos. Si él no ocupa el lugar en día de invierno o en día de reposo, será una tribulación leve. Pero si él entra a tomar posesión del templo en día de reposo o en días de invierno, dice que entonces va a ser gran tribulación esos 3 años y medio. No va a ser tribulación, va a ser gran tribulación. Va a ser peor. Entonces por eso dice la Escritura. Dice la Escritura allá arriba. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Porque el enemigo, hermanos, va a venir a someter a toda la gente. Y la persona que no quiera someterse será decapitada. Pero fíjense bien. Podríamos decir, va a ser fácil, pues yo me entrego, yo dejo que me decapiten, está bien. Pero ¿qué tal si agarran a tu hijo? A tu esposa. Y te dicen, ¿aceptas la marca o lo decapitamos delante de ti? Y eso va a acontecer. Eso va a acontecer, hermanos. Con tal de que aceptes al diablo y su marca. Entonces, a la mujer que esté encinta, dice, hay de las que estén encinta. Es posible que el enemigo le diga, te voy a dejar vivir hasta que tengas tu hijo, pero me vas a adorar, me vas a aceptar como tu Señor, y si no, ahorita mismo te saco ese bebé de tu vientre. Los hijos que estén criando, las mamás que estén criando en ese momento, le arrebatarán a sus hijos de pecho, y le van a decir, ¿me aceptas o renuncias al cristianismo o me aceptas a mí? O descuartizo a tu hijo. ¿Qué van a hacer? Por eso dice el Señor que muchos se van a enfriar. Mucho pueblo se va a enfriar viendo la maldad que va a haber en ese momento. Ahora bien, lo que nos queda, hermanos, aquí hacer es orar. Orar y pedirle al Señor que el enemigo no tome posesión en día de invierno o de reposo.
para no entrar nosotros en la gran tribulación, porque como dice el versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Ahora bien, aquí hay una pregunta muy interesante. Cuando habla de días acortados, ¿cómo entendemos eso? ¿A los días se le quitarán horas? ¿Serán más cortitos los días en horas? ¿O cómo entienden? ¿Alguien tiene una idea? Porque yo tengo una idea. La idea es de que si el Señor en su sola potestad o voluntad dijo, la tribulación o la gran tribulación va a durar 30 días, pero viendo que sus siervos están cayendo, dirán, no, ya no van a ser 30, van a ser 20. Es una forma de acortar los días. ¿Estamos o no estamos? Porque si deja que sean los 30 días, entonces nadie será salvo. Nadie sería salvo entonces. Quiere decir que entonces la persecución va a ser peor. Miren, vayamos allí a Apocalipsis 6:1. Vamos a ver, es posible que lo que mencione Apocalipsis en estos versículos entren en acción todos juntos si se llega a llevar la gran tribulación. ¿Qué dice? A ver, deja comprobármelo por acá, por este lado. ¿Qué dice? Vi cuando el Cordero, uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Dale, que le siga dando. Mira, y miré y he aquí un caballo. Efectivamente, ok, vamos a leer ahí hasta el 8 me parece. Y miré y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. ¿Quién es este jinete que sale? Es el mismo diablo, es Satanás, que viene en señal de paz. Por eso la paz que dicen que por ahí se anuncia que ya firmaron la paz y esto y este otro, no va a haber paz. Pero va a llegar el jinete del caballo blanco con un arco, pero no trae flechas, el cual significa que vienen son de paz. Y va a traer paz, según él, para todo el mundo. Entonces llega él primero, luego sigue diciendo, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Es lo que está pasando y va a seguir pasando. Pongan mucha atención, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la tierra, sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. Miren, hasta ahí vamos a dejar. Es posible que estos 4 jinetes que son aliados del diablo entren en acción en los primeros 3 años y medio si nosotros llegamos a entrar a la gran tribulación.
Si es la gran tribulación, entrará el diablo con esos 4 jinetes a todo lo que dé. Pero si no es así, entraría el diablo, después entraría otro jinete, y después otro, y después otro. Uno por uno va a ir entrando. Pero si no sucede así, que llegue a entrar la gran tribulación, entonces todos estos, que es la muerte y el Hades, para matar, y luego con hambre, el hambre, pestes y ¿qué más dijo? Con mortandad, con hambre y con las fieras, va a ser un caos tremendo. Va a ser un caos tremendo, hermanos. Entonces las gentes o nosotros vamos a andar con miedo, con temor. Vamos a andar de un lado para otro. Mira, acuérdense cuando, según la película que firmaron del Señor Jesucristo, ¿quiénes estaban a cargo de la seguridad en el pueblo? El gobierno, la policía, como le llamamos. Pero resulta que la misma policía estaba encargada de llevar aquella ejecución, aquella persecución. Entonces, el pueblo, ¿de dónde podía recibir un respaldo? ¿Quién iba a poder ayudar a la gente a librar a un inocente de la policía? No había nadie. Cuando estas cosas sucedan, todo el gobierno va a estar en manos del enemigo. Todo el gobierno va a estar en manos del enemigo. Y no vamos a encontrar a nadie, ninguna autoridad que nos ayude, que nos defienda. Vamos a estar solos. Vamos a estar solos. Y cuando entró el gobierno a México, y la Marina, y todo ese gobierno que anda en la ciudad, me acordé de estas citas. Porque en muchos países ya está el gobierno adentro y ya está tomando control de cada país. Aquí no se respeta nada. Ahorita anda el ICE por todos lados y no respeta si tienes papeles o no tienes papeles. Te dan una buena recia de todos modos. No hay respeto. Entonces, ¿a dónde vamos a refugiarnos? ¿A dónde vamos a ir a pedir ayuda? Si el mismo gobierno va a estar en contra de nosotros. Van a obedecer solamente a un rey, al maligno. Solamente a él van a obedecer. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice la palabra, versículo 20: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Va a ser única. Va a ser única esa. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Pero fíjense bien, aquí el Señor nos advierte que no vayamos en pos de ellos. Pero viendo la persecución que hay y no teniendo nadie en quien más nos pueda socorrer, muchos van a correr a esos falsos cristos. Porque van a pensar que es su única solución o salvación que tienen. Eso va a ser lo único. No va a haber más. No va a haber más. Gloria a Dios, aleluya. Dice, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ahora bien, este versículo como que medio nos ayuda poquito, porque dice que engañarán aún si fuere posible, aún a los escogidos. Ya no está afirmando aquí como los versículos de arriba donde dice que muchos serán engañados. Aquí dice que aún a los escogidos, si fuere posible, serían engañados. Hay una chancecita de librarla, pero va a estar tremendo. Esa escritura no se refiere al rebaño que Dios tiene escogido como al pueblo de Israel y no a la iglesia. Mire, sí, mira, fíjese bien. El rebaño de Dios o el pueblo de Dios, hay un pueblo que ya está convertido al cristianismo. Ese ya es iglesia de Dios, ya pertenece a la iglesia. Ese pueblo de Dios, cuando pasen estas cosas, va a ser la misma persecución para ellos. Al pueblo de Israel convertido al cristianismo van a pasar estas cosas, y por eso Jesús le dice: no entren a sus pueblos, cuando vean estas cosas huyan a los montes. Pero va a haber otro pueblo de Israel que no es cristiano. Hay otro pueblo que no es cristiano, los que están esperando a su Mesías hasta el día de hoy. Entonces ellos sí van a aceptar al Mesías falso, y para ellos no va a haber esa persecución en ese momento. Pero después de los 3 años y medio, se van a dar cuenta que ese es un falso Mesías. ¿Por qué? Porque entonces ese falso Mesías les va a obligar a que lo adoren y a que se pongan la marca. Y es ahí donde Apocalipsis menciona la decapitación de ese pueblo para salvar sus vidas, que lo estaremos viendo en el siguiente estudio. Entonces el pueblo de Dios que no es convertido al cristianismo, ese se va a quedar. Hermanos, ese le va a ir como en feria, ahora sí. Va a ser tremendo. Ellos sí van a pasar por todo ese mal que va a venir sobre la tierra. Pero nosotros, como les digo, si la gran tribulación no se llega a dar, nosotros pasaremos solamente la tribulación y nos vamos. Cuando nos vayamos, se queda el pueblo de Israel que no se convirtió, se acaba el evangelismo y no se queda nadie a predicar. Solamente van a bajar aquellos 2 testigos a testificar en Israel. Van a bajar aquellos 2 testigos, y por lo tanto en Apocalipsis, que vamos a estar viendo en el siguiente estudio, dice la palabra de Dios que un ángel andará pregonando y andará diciendo, advirtiéndole al pueblo de Dios que no acepten la marca de la bestia. Que no acepten la marca de la bestia, porque si no, ellos mismos también beberán del cáliz de la ira del Señor. A ver, déjenme ver para que vean aquí este versículo tan interesante. Dice la palabra de Dios: por eso el pueblo por un lado va a estar la persecución al pueblo de Israel, y por otro lado va a estar el castigo de Dios sobre la tierra. Dice,
Apocalipsis capítulo 14, 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero de Dios. Este mensaje va a ser para el pueblo de Dios que se haya quedado. Es una advertencia. Por eso el pueblo de Dios ahí va a estar como entre la espada y la pared. Por un lado va a estar el enemigo acechándolos, pero por el otro lado va a estar el Señor hablándoles que no se pongan la marca ni acepten al diablo. Entonces, ¿qué les va a quedar al pueblo que se quedó, el pueblo de Israel? Más que dar su vida. Más que dar su vida y ser decapitados, como dice la palabra de Dios. Por causa del testimonio del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser tremendo. Va a ser tremendo. Así es que vamos a seguir. En el otro estudio vamos a estar viendo este pueblo de Dios. Dice la palabra de Dios. ¿Cómo andamos de tiempo? Versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Fíjense bien, lo que el pueblo de Dios debe entender y comprender, que nuestro Señor Jesucristo va a venir en las nubes. Va a venir en las nubes, no va a venir y llegar a un templo hecho de manos. No. Dice, fíjense bien, versículo 29, vamos a darle ahí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Después de la tribulación, después de todo eso, dice que va a haber oscuridad. Ahora bien, hay dos clases de oscuridad. La oscuridad que conocemos para que llega ya ahorita la noche y nos vamos a dormir, esa es una oscuridad. Pero hay una oscuridad espiritual. Y aquí puedo entender que está hablando el maestro de la oscuridad espiritual. Porque en todo el mundo va a estar cubierto por tinieblas. Por las tinieblas del enemigo que ya tomó control mundial. Esa va a ser la oscuridad de la que habla el Señor. Y fíjense bien lo importante que hay en un versículo de la Biblia. Me estoy acordando porque una vez les hablé de este estudio y de un estudio donde les mencioné que si alguien conocía o sabía qué es un churupete. Pero aquí dice que el sol se oscurecerá. Sí, efectivamente. Vamos al Viejo Testamento. Si no me equivoco es Jacob. Cuando José tuvo un sueño y se lo contó a sus padres y les dijo José que había soñado que el sol y la luna se postraban a él. ¿Eso qué significa?
¿Qué estaba queriendo? Y Jacob lo reprendió y le dijo, ¿acaso piensas que tu madre y yo nos vamos a postrar delante de ti? Se les llamó el sol y la luna a ellos. Y las estrellas son los hijos. Ahora bien, cuando sean estas cosas, va a llegar esa oscuridad espiritual en todo el mundo por falta de la palabra, que ya no habrá predicadores. Pero en medio de las tinieblas, les dije yo, hablaba de los churupetes, los cuales vienen siendo luciérnagas que brillan en medio de la oscuridad. Esa es la iglesia, que aunque esté el mundo cubierto de tinieblas, la iglesia va a estar con su lucecita prendida. Churupetes. Eso va a ser. Entonces, de lejos, por eso dice la palabra que de lejos brillamos nosotros, como luciérnagas. Y es lo único que se va a ver en ese tiempo, solamente la luz de la iglesia, donde está el hermano, la hermana, pero eso, como va a ser espiritual, solamente Dios lo va a ver. Como va a ser espiritual, solamente el Señor nos va a ver. Qué tremendo. ¿Alguna pregunta o comentario hasta este momento? Gloria a Dios, aleluya. Así es que, hermano, está interesante, pero peligroso. Ahora bien, ya voy a terminar, media hora, una hora. Versículo 30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que, viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gloria, y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Va a llamar a toda su iglesia, a todo su pueblo que lo espera. Sí, hermana. Dice ahí, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Para ese tiempo la iglesia ya no está allí, porque recuerden que la iglesia ya se fue. Cuando el Señor dice que levantó a los muertos, fueron transformados. Luego nosotros los que estábamos en pie, dice que fuimos transformados y nos fuimos con el Señor para recibirlo en el aire. Se recuerda que esa es la primera, la segunda venida de Cristo, cuando se lleva a su iglesia. Pero aquí, en esta parte, ¿verdad?, de Mateo 24, está hablando de los escogidos, que los ángeles van a recoger de los cuatro vientos, de un extremo del cielo hacia el otro. Dice que Él los enviará. Ajá. Él los enviará. Él enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta. Para, ¿quiénes son los escogidos? ¿Quiénes son los escogidos? Ajá. Ahí está hablando del pueblo de Israel. Mire, acabamos de leer un versículo donde dice que si los días no fueren acortados, pero por amor a los escogidos los días fueron acortados. La iglesia todavía va a estar aquí. Por eso le digo, es muy importante que nosotros oremos para que no pasemos por la gran tribulación. De lo contrario, pasaremos por la gran tribulación. Y por amor a los escogidos, esos días van a ser acortados. La iglesia va a estar aquí entonces. La iglesia va a pasar por la gran tribulación si el enemigo toma control en día de reposo o en día de invierno.
la iglesia va a estar aquí. Porque después de esos 3 años y medio que acabamos de leer, después de esos 3 años y medio que se va la iglesia, va a entrar entonces sí el enemigo tal y como él es. Se va a quitar la máscara, ya no va a estar representado como un hombre, sino que va a ser tal y como él es y va a exigir adoración. Pero ya la iglesia no va a estar aquí para pasar por esa marca del enemigo. Se habrá ido. En el próximo estudio vamos a seguir estudiando esto y vamos a entrar en Apocalipsis y vamos a ver estas cosas también. Si tienen preguntas, apunten preguntas o comentarios, háganlo para poder entender mejor la palabra. ¿Ok? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O nos vamos a lo que sigue? Gloria a Dios, aleluya. Así es que, hermanos, preparémonos y oremos para que nuestra huida no sea en invierno o en día de reposo. Porque entonces sí, muchos caerán. Que Dios nos guarde y nos libre. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga, pastor.